Hola amigos, mi manantial del 8 de abril del 2020. Precisamente cuando hablamos de un Dios que es bueno y el mundo se muestra tan perverso a nuestros ojos, podemos quizás sentirnos confundidos. Por ejemplo, cuando un papá ha hecho todo lo que sabía para educar bien a sus hijos y luego de ello descubre que andan quizás en malos pasos. La persona humana se puede sentir hasta confundida. Precisamente cuando un misionero o quizás un catequista prepara un mensaje de la mejor manera y quizás solo recibe burlas, indiferencias, esta persona puede sentirse confundida. En fin, cuando la realidad nos desmiente, precisamente entramos en contradicción. Cuando todo se vuelve una muralla frente a nuestros mejores propósitos, terminamos confundiéndonos. Pero hay que saber algo, que las confusiones también son las que Dios vence para que no nos quedemos convencidos, pero también confunde a los adversarios de él. En todo lo que nos pasa, en todo lo que acontece, hay que ver el plan divino. Hace poco pensaba, ¿cuál será el plan divino de la pandemia? ¿Por qué Dios permite esto? Es una pregunta existencial. Hay un filósofo que hace algún tiempo se preguntaba por qué del COVID-19 avanzó tanto, está dañando la comunidad, la economía, todo el sistema ha colapsado. El filósofo se preguntaba el por qué. Había otro filósofo, que no voy a decir el nombre, pero decía lo siguiente: ¿por qué o quién está detrás de esto? Para no cometer los errores que se han cometido en el pasado. Sabemos que el raciocinio humano, la filosofía, ha empezado a pensar qué hay detrás de, pero no por el camino de la conspiración. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, que lo que acontece, lo que pasa, se ha tomado como conspiratorio. Esto pasó por esto, ¿cierto? Aquello pasó por esto. Todo pasó por un algo. Pero me pregunto, ¿la conspiración tiene ese algo? No. La ciencia tiene ese algo, puede ser. Dios tiene ese algo que nos viene a dar una gracia. Efectivamente sí. Vemos las gracias detrás de esta pandemia. Primera, la gente se está uniendo mucho a Dios. Segundo, las personas están pensando su propia vida. Tercero, hay reflexiones que antes el ser humano no se había hecho. Cuarto, hemos empezado a proyectar grandes cosas. Hemos empezado a amar la libertad. Qué bello es salir y caminar en un parque, dirá alguno. Qué bello es hacer deporte. Qué hermoso ir a trabajar, ahora que no puedo. Muchas cosas que entraban en lo ordinario, hoy se están empezando a desear. Y en el deseo se empieza a forjar grandes ideales. Esperamos que la loca de la casa, es decir, nuestra mente,
no quede con esos ideales ahí, sino que los proyecte, los saque a flote. En realidad, por eso digo que la realidad nos va a desmentir todo lo que vemos y analizamos. Pero precisamente los enemigos de Dios, todo lo que ha pasado desmiente y cae el absurdo de ellos mismos. Pero hay que saber, amigos, que en todas las confusiones también los mismos adversarios de Dios terminan confundidos. Acá es cuando digo que hay un espacio divino, hay una fuerza para frenar a los opositores de Dios. Tal vez la serenidad que la liturgia del día de hoy nos regala es el camino de la confianza, pero también el camino de la propia fe en Dios. Quizás hemos perdido la esperanza, pero aunque en estos tiempos he estado leyendo filósofos un poco que te llevan por los caminos de la tristeza, un Federico Nietzsche, un Schopenhauer, que veía el mundo de la tristeza, el mundo del caos, precisamente. ¿Para qué? Para entender al hombre cuando cae en el hueco más profundo. Aunque estoy leyendo esto y por este camino del pensamiento me he encontrado con algo interesante, que hasta el pensamiento más triste tiene algo de esperanza. Ahora bien, si estos filósofos que veían el mundo un poco como triste, como apagado, por lo menos Schopenhauer, un amigo del desastre, veía algo de esperanza, ¿será que Dios no tiene la gran esperanza? Yo creo que hacer lecturas de confianza, de esperanza, es interesante. Leer la realidad por ese camino. ¿Por qué? Porque en este momento se necesita ver las victorias que parecen sueños. Ver la vida como un caminante hacia el sueño utópico, hacia esa realidad que vemos en nuestra mente. La ilusión de empezar a cambiar y empezar de una vez. El escritor Galeano decía algo importante cuando le preguntaban ¿qué es la utopía? Él decía: la utopía es empezar a caminar. ¿Y hacia dónde caminaba él? Hacia el horizonte. Muy interesante. Parecen palabras plasmadas en los más grandes libros de un escritor, pero sería mejor plasmarlas y colocarlas en el arte más hermoso, que es el corazón de cada uno de nosotros. Y las acciones deberían dejar plasmadas el arte más bello, que es aprender a vivir. Esto poco lo enseña, pero hemos conocido a un hombre, a un maestro de vivencia. Era Jesús. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, nos enseñó a vivir. Vemos plasmados en el Evangelio bastantes ideales, pero a la vez bastantes vivencias de él en cosas concretas para enseñarnos la vida. Precisamente hay un filósofo que me llega a la cabeza, Sócrates. Sócrates dio la vida por la juventud, pero por ese gran ideal, con la frente en alto. Además de eso, parecía en el juicio que se le hacía a él, que no lo juzgaron a él, era más bien el que juzgaba a aquellos adversarios. Cuando uno lee
el Evangelio, en la Pasión, uno encuentra el mismo ideal y la misma línea de Sócrates. Algunos lo comparan, y creo que aquellas personas que comparan a Sócrates con Jesús no están equivocados. Los dos eran maestros. Ninguno de los dos deseó escribir absolutamente nada. Además de esto, los dos mueren por un ideal y los dos pasaron el tiempo y la historia. Es interesante. La gran diferencia es: uno abrió la mente a la juventud y Jesús salvó a la humanidad. Otro amplía el conocimiento en la filosofía. Pero lo más importante es aquel Jesús, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que es el que abrió la apertura de la salvación. Por ejemplo, de Sócrates podemos decir que aprendemos a morir por los grandes ideales, y de Jesús no solo podemos decir que murió por un gran ideal, sino por la salvación de la humanidad. Sócrates, en fin, no salvó a nadie, porque los ideales seguían, pero la salvación de ellos en la totalidad puede ser salvación de ideales en la parte corpórea, en la parte donde el tiempo está, pero Cristo salvó más allá de lo corpóreo, más allá del tiempo y la distancia, es decir, la vida eterna, no el segundo de la humanidad, sino la eternidad. Eso es lo importante de Cristo, y por eso el Divino Maestro se diferencia a los más grandes maestros de la humanidad. En consiguiente, solo dos cosas abren el sueño y las victorias: la esperanza, que es el camino. Tampoco son imposibles el cambio que se soporta, el giro maravilloso de los caminos. Hay defensa de nosotros que debemos tener. ¿Por qué? Sencillamente porque hay una alabanza al nombre de Jesús. Muchas gracias. Acá en mi manantial estuvo con ustedes Diego García, y los invito para que se suscriban a mi canal, activen la campanita, le den me gusta, y hay un trabajo para ti: compartir este video a todos los que conozca en las redes sociales. Hasta una nueva oportunidad. Tu amigo de siempre, Diego García.